Buen día, hermanos, les invito a buscar Génesis capítulo 49, versículos 5 al 7. Dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y lo esparciré en Israel. Continuamos viendo tipos de cristianos a través de los hijos de Jacob. Anteriormente, Génesis 49:3 dice que Rubén perdió los privilegios de primogenitura por su pecado. Ese privilegio caería sobre su segundo hijo. El segundo hijo de Jacob era Simeón, pero tanto Simeón como Leví, el tercer hijo, no recibieron el privilegio de ser primogénito, por lo que recuerdan estos versículos que acabamos de leer. Este episodio que menciona se encuentra en Génesis 34, donde su hermana Dina es deshonrada por un príncipe de Siquem. Entonces estos dos hermanos, que dice otra versión que eran tal para cual, deciden engañar y terminan matando a todos los hombres de esa ciudad. Jacob se ve avergonzado por este hecho. En su momento Jacob solo les refirió una queja: me habéis turbado. Sin embargo, esto no se olvidó, ni por Jacob en su vejez, ni por el Señor. Ellos recibieron la sentencia de parte del Señor: yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Esta profecía de división y dispersión se cumplió para ambas tribus, pero fue algo diferente. La tribu de Simeón fue numéricamente débil, y si hablamos de territorio, él tuvo que compartir territorio con los de Judá. También la tribu de Simeón se hizo pequeña en el éxodo, por el desierto. Cuando salieron de la tierra de Egipto, era la tercera tribu más numerosa, pero 35 años más tarde, cuando hicieron el segundo censo en el desierto, perdieron el 63% de sus integrantes, convirtiéndose en una de las tribus más pequeñas. Esa misma profecía se convirtió en una bendición para la tribu de Leví. Debido a la fidelidad que ellos mostraron durante la adoración al becerro de oro, la tribu de Leví se dispersó por toda la nación de Israel como una bendición a la nación. Ellos no recibieron territorio. El Señor dijo: porque el Señor es su herencia y no la tierra. Ellos debían habitar distribuidos entre todas las demás tribus de Israel. En estas dos tribus vemos representados dos tipos de cristianos, de los que vamos a estar meditando en esta mañana. Hay una frase muy famosa y se la adjudican a Albert Einstein: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. O también se encuentra como: no esperes resultados distintos si sigues haciendo lo mismo. En esta frase pensé cuando veía a quién representan estas dos tribus, los hijos de Jacob, Simeón y Leví. Ellos representan a los cristianos obstinados. Obstinado significa, según el diccionario, que se mantiene excesivamente firme en una idea, intención u opinión, generalmente poco acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. ¿Cuántas veces nos comportamos de esta forma? Esperemos tener buenos resultados, pero no alteramos el proceso, no tomamos buenas decisiones, no buscamos la voluntad de Dios, solo buscamos hacer nuestra voluntad. ¿Cuántas veces escuchamos: ¿por qué Dios no me bendice? Pero no estamos dispuestos a cambiar nuestra forma de pensar o nuestra forma de actuar. Tenemos muchos versículos en la palabra de Dios que nos aconsejan y nos ordenan a no permanecer sabios en nuestra forma de pensar. Creemos que todo lo que estamos haciendo está bien. Creemos que todo lo que juzgamos es correcto. Pero Proverbios 3:5 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El que aparece en la Biblia como sabio es el que cree que no es sabio en su propia opinión y se muestra más bien prudente, pero se ve el necio firme en su posición y ante sus ojos él es sabio. Isaías 5:21 dice en los ayes:
Dice, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Muchas veces estamos convencidos que estamos haciendo la voluntad de Dios, pero solo estamos siendo obstinados, no buscando lo que agrada a Dios, sino haciendo nuestra voluntad. Los levitas cambiaron su situación porque hicieron las cosas bien en un momento determinado, pero solamente fue la gracia de Dios lo que permitió ese cambio. Dios, en su gracia, cambió su posición de condenados en posición de sacerdotes para Dios. Y con nosotros pasó algo similar. De pecadores perdidos, fuimos hechos sacerdotes para Dios. Y en Romanos 12, somos llamados a presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Y esta es la imagen del sacerdote ministrando delante de Dios. Somos llamados a hacer la voluntad de Dios, esa voluntad que es agradable y perfecta, y a ser transformados también. Pero esa transformación no va a venir si no dejamos de apoyarnos en nuestra propia prudencia. En 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 dice, acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Somos llamados a tener un sacerdocio santo y a presentar continuamente sacrificios espirituales, porque esto agrada a Dios. Simeón y Leví tuvieron que cargar con las consecuencias de haber actuado así, pero por la gracia de Dios para Leví fue diferente. Muchas veces nosotros también comenzamos igual, comenzamos con nuestra propia voluntad, queriendo que Dios bendiga lo que hacemos. Pero no tenemos que olvidarnos que solamente es por su gracia que Dios puede cambiar eso malo que empezó en algo bueno. Pero no tenemos que fiarnos de esto. Nosotros debemos enfocarnos en hacer la voluntad de Dios y no en nuestra propia voluntad. El Señor Jesús fue ejemplo en esto. Él siempre decía que vino a hacer la obra que el Padre le mandó hacer. Él siempre hacía lo que veía hacer al Padre. Él siempre hacía la voluntad de Dios. Y esto es parte de la transformación que va haciendo el Espíritu Santo en nosotros. Porque una parte del fruto del Espíritu es el dominio propio. Cuando dejamos de hacer lo que nosotros queremos, dejamos de hacer nuestra voluntad para poder empezar a hacer la voluntad de Dios. Termino con un versículo y espero que este sea el pensamiento de cada uno de nosotros en esta mañana y por cada día de nuestra vida. Dice Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Que el Señor los bendiga.